Buenas noches, profesor y compañeros en general. El tema a tratar el día de hoy es el capítulo 2. ¿Cuántos Quechua somos? Al principio de todo, los Quechuaymaras vienen a ser quienes nacieron de una mezcla entre el español y el indio. El indio, al no querer procrear, decide asesinarse o tener al hijo. Durante años ha sucedido algo curioso. El que es Guaymara es quien es dominado y el español o el mestizo es el dominante, el que controla. Y en diversos tiempos se logra observar muchas cosas curiosas. Por ejemplo, cuando hablamos del hambre, el criollo decide producir y el Quechua es quien lo distribuye. Reconstruir nuestro pasado es ya complicado para el Quechua porque el criollo decide inculcar algunas ideas traídas de Europa al Quechua, lo que hace que éste pierda su identidad cultural, su pasado. No recordar nada es una consecuencia. Mirar el pasado y mirar hacia el futuro es algo que el Quechua no tiene bien en concreto. En el estudio, el criollo es quien difunde las experiencias, quien enseña, y el Quechua es quien aprende y quien adopta todas sus ideas del criollo. En este caso, el criollo es quien trae toda la idea de Europa y lo imparte en el Quechua, haciendo que éste adopte toda la ideología extranjera. Un dato o una situación es también en la política. El criollo es quien va a poder gobernar y el Quechua es quien va a ser su sucesor. En este caso, él es simplemente el que va a recibir las órdenes. Un político, en este caso el presidente, tiene a sus asesores y sus asesores tienen a otros. Estos vendrían a ser los Quechuaymaras. En cuanto a ley y moral nos referimos, por ejemplo, un Quechua decide contratar a un abogado para que pueda ayudarlo en su caso. En este caso, el que vendría a ser el criollo es el abogado y que en las noches él iría a gozar de su dinero del Quechua con simplemente haciendo lo que se conoce como corrupción. En el caso del ejército, por ejemplo, el criollo es quien va a comandar, el criollo es quien va a mandar a sus soldados. Y los soldados son los quechua quienes van a obedecer todas las órdenes y van a hacer lo que sus mayores le digan. Por ejemplo, el criollo es el comandante y los quechua son los soldados. Los soldados están a merced del comandante y no pueden doblegar sus órdenes, así que solo tienen que hacer lo que les mandan los demás. Y así diversamente los, los criollos van a tratar de infundir su gran poder, tratar de destruir a la cultura quechua, haciendo que no puedan reconocer y que y que estén a merced de los criollos. Le doy pase a mi compañero para que dé la siguiente parte. Ya, vamos a ver sobre las minorías serviles y opresoras, ¿no? Acá nos dice en las ciudades andinas quechuaymaras, que vienen a ser quechuas y aymaras, eh, donde habla sobre donde nos consideran salvajes y bárbaros, ¿no? Por no copiar un lenguaje, vestido, comida o una religión, ¿no? En esta parte nos hace ver nosotros como la minoría, ¿no? Que existía entre los españoles, los criollos y los quechuaymaras, ¿no? Eh, Pasando al siguiente capítulo,
vamos a tocar lo que es Europa, madre de Marx, ¿no? Donde nos menciona que Europa se hizo opresora hace cientos de miles de años por sus colectividades, porque se agotaron sus colectividades, los frutos naturales, ¿no? No sabían vivir del cultivo. Para medir sus diferencias de riquezas inventaron el dinero, ¿no? Desde entonces único lo tienen como un dios no traicionado, ¿no? De aquí podemos ver que siempre Europa eh, pasó por un momento de crisis, digamos, y la única salida que tuvo fue hacia el mar, ¿no? Comenzar a expandirse, ¿no? Donde muchos de los europeos creían que el mundo era una media naranja sostenida por elefantes, ¿no? Llegaron a conquistar, llegaron a distintos lugares, ¿no? En este caso la India lo llamaron por los indios, ¿no? Llegaron a Latinoamérica, ¿no? También nos hace ver en esta parte la esclavización de familias, pueblos. En Europa solo hubo dos clases de gentes, ¿no? De gentes y pueblos, los esclavos y los amos, ¿no? Juntamente con el tema de la invasión europea hacia distintos continentes, lo que llevó a Europa fue, uno, las guerras, el saqueo. Es por eso que nos dice que hay esclavos o amos, ¿no? La única gran actividad conocida por los europeos, mejor que otros pueblos, era la guerra, ¿no? Claro, siempre buscaban eso, buscaban el saqueo, ¿no? También nos dice que Europa arrebató al resto del planeta todo cuanto distancia y transporte le permitía recargar. Entonces, ¿qué decir? Europa siempre ha vivido de esto, ¿no? Siempre fue su base de ingresos de Europa fue abrirse y por casualidad romper ese mito, pues, de que el mundo era una media naranja y encontraron culturas y ¿qué hicieron? Saquearon, esclavizaron, hicieron cuanto pudieron, ¿no? También dentro de este texto nos dice que cuatro papas discutieron si los andinos éramos humanos o bestias, ¿no? ¿Por qué? Porque no compartíamos sus creencias, no compartíamos su forma de pensar, no teníamos esa religión que ellos nos impusieron con la Santa Inquisición, ¿no? Europa entera acumula capital con el experimento e invento de maquinarias, ¿no? Nos dice acá, y los alquimistas se preocuparon más por crear homúnculos, ¿no? O sea, sirvientes, ¿no? Esclavos para que puedan trabajar, ¿no? La riqueza creciente nacida del saqueo colonial de continentes hacia Europa aún más sabida, ¿no? Como se sabe, cuando Europa llega a Perú, a lo que es ahora Perú, es lo que hizo, ¿no? Lo que más se dedicó fue al saqueo, ¿no? No era novedad dentro de ellos este tipo de cosas, porque ellos vivían así ya, ¿no? Su manera de vivir Europa siempre ha sido eso, ¿no? Saquear, 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 ¿no? Y con el paso del tiempo fueron inventando, ¿no? Armas cada vez más mortíficas, ¿no? Entonces, donde llegaban tenían el poder, ¿no? Para poder conquistar, no conquistar, invadir y saquear, ¿no? También nos dice que el marxismo hereda la agresión europea, ¿no? Donde la vuelve teóricamente revolucionaria, ¿no? La honra como lucha de clases y permanente eterna, ¿no? Motor único de la historia del futuro. El marxismo nace cortada en dos, ¿no? El materialismo dialéctico y el materialismo histórico, ¿no? Para Lenin, Europa se desarrolla en el aspecto cultural y el marxismo, ¿no? La legítima bandera de lo mejor que creó la humanidad, la filosofía alemana, la economía inglesa y la sociología francesa, ¿no? La sociedad madre del marxismo es cruel madrastra de los indígenas del mundo, ¿no? Como se sabe, ellos llegaron a saquearnos, a invadirnos y a saquearnos, ¿no? A explotarnos, ¿no? A hacer de nuestros antepasados, los quechuas quechua hablantes y aymaras, parte de todo esto, ¿no? La sociedad madre del marxismo, como nos decía, siempre fue cruel madrastra, ¿no? Eso sí hay que tenerlo presente siempre, que ellos han llegado solamente de casualidad, pero solamente a saquearnos y a vivir de nosotros, ¿no?
Dentro de esto vamos a tocar el marxismo en los Andes, ¿no? Frente a las sociedades, el marxismo elige la minoría opresora, nos dice, ¿no? Dentro del marxismo, y esa minoría opresora era, ¿quién? Los indígenas, porque la mayoría eran los españoles, los criollos, y por último los indígenas, ¿no? La única diferencia entre marxismo andino y europeo es la subordinación, ¿no? También nos habla acá que la crisis monárquica en España debilita el poder colonial en los Andes, ya golpeadas por las tropas de Tupac Amaru, ¿no? ¿Cómo es esto del marxismo cuando llega a nosotros, llega con, se instala, se va hacia, como no dice, a la minoría opresora, ¿no? Es donde comienzan las revoluciones para tratar del zafarnos de esta opresión española, ¿no? Le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la colonialismo en viene de Colón. Nos dice que solo el colonialismo explica por qué Europa es el modelo único de los políticos andinos. Nos dice que el colonialismo dentro de la revolución en los Andes es ignorar que obreros, mineros y campesinos pertenecen a una cultura andina. También nos dice que aprender de lejanos países marxistas, atacar al occidente aún ideológico, creer la posibilidad de invasión justa. También el otro tema, la real opresión de raza, teórica opresión de clase. Nos habla sobre la historia real de los últimos 5 ciclos de los Andes, que nos relata la opresión de nuestra raza, cultura, nación, y describe nuestro dolor, resistencia y reseña de la defensa quechua-aymara contra la invasión. Guerra directa o clara, como algunas veces, indirectas e incorrectas, como otras. También nos habla sobre la lucha de clases, que se ha visto como, no se ha visto como historias nuestras en los últimos años de la invasión, colonia y república, ni describir nuestro presente. Se nos oprimió porque por ser quechua-aymaras, no por ser obreros o campesinos. También nos habla que el indio, el criollo de hoy, como el español de ayer, no solo explota al indio económicamente y políticamente, sino que busca asesinar nuestra cultura, idiomas, religión y comunidades. Nos habla también que la teoría de lucha de clases ocultas en los Andes por opresión y lucha de raza quechua-aymara y sus libros extranjeros ocultan la realidad local. Pasando al otro tema es sobre cómo se dice marxismo y quechua-aymara. Nos dice que los roces del marxismo en el pasado, presente y futuro quechua-aymara son poco semíferos y hostiles. El marxismo, cuando menciona nuestro pasado, pierde su precisión al describir bancos e industrias. Balbucea con la típica nebulosidad del colonizador al describir el pasado de quien coloniza. También nos dice que el marxismo, cuando menciona nuestro presente, como resabido, desapareciéndolo, ya incorporándolo al mundo del mercado. Al llamarnos campesinos, para aludir en nuestro nombre, quechua o aymara, nos niega y oculta. El marxismo no habla sobre, no menciona nuestro futuro, porque su visión del futuro es anticuada. Es del siglo XIX, como producto fabril que imagina que la tierra del mañana fabrica total, y que Europa, cubriendo todo el planeta ya industrializado, europeizó los pueblos siberianos. Nos dice que el marxismo ofende nuestro ayer, niega nuestro hoy, ignora nuestro mañana, que según él fuimos esclavos y única esperanza que tenemos es que en los más de 50.000 años somos los grupos y los marxistas, precisamente quienes no deseamos conocer nuestra nación, y que un quechua-aymara aprendiendo marxismo es un quechua-aymara
aprendiendo ideas, ropas, palabras, valores europeos. Es un indio amestizándose. En los Andes, los revolucionistas desprecian los idiomas oprimidos y originales. El marxismo ni siquiera usa el español vivo, indializado mayoritario de las poblaciones urbanas. Usa el español más colonizante, arcaico y ibérico. No hablar de idioma de un pueblo en su territorio es despreciarlo. Lo saben muchos comerciantes y sacerdotes. Ambos en los Andes van reemplazando el español por el quechua y el aymara en la propaganda radial. El marxismo en América habla, piensa y escribe escribe en español, inglés y portugal, todos portadores de la invasión cultural. Cuando por primera vez el marxismo habló quechua, no fue en su tierra quechua, fue en el Caribe. Y por la voz de Cuba, hondó carta en los amaneceres. Recién después lo usaron algunos marxistas andinos, como religión, deporte, alcohol, moda, en música o ropa. El marxismo puede ser un escape de sufrimiento colonial. Un ejemplo de marxismo en la actualidad en el mundo, en América Latina y el Caribe, es que en particular están asolados por las crisis sistemáticas del capitalismo, los salvajes patronos que acumulan transnacionales, las nuevas guerras de recolonización, la destrucción, el medio ambiente, el impacto, la imparable carrera armamentista, el narcotráfico, la prostitución, la exclusión social, el terrorismo de Estado, el desfalso colonial, el atraso, la opresión nacional, el etnio y cultural, el monopolio imperial de la ciencia y la tecnología del despotismo unipolar y la cultura del engaño mediático y la filosofía del mercado. Muy bien, magíster, para concluir, el quechua aymara, como ya lo había mencionado, quechuas y aymaras, a la causa de la liberación del colonialismo a través de la lucha, batallas y resistencia prolongadas, ha sido inmensa y continua, y no solo no ha sido reconocida, sino que la ha ninguneado y ha borrado la historia, ¿no? Como vemos, ni siquiera se estudia en las clases de historias esto, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Y no ha tenido un correlato en la configuración de poder político luego de las declaraciones de independencia, ¿no? También contribuyeron enormemente a la lucha por la libertad, pero se les negó la participación política posterior, ¿no? Muestra que la herencia española, muy enraizada en lo criollo, es vergüenza por lo indio y envidia y admiración por lo europeo, ¿no? Esta es el no desacertado, ¿no? Hablamos también dentro de esto, vamos a ver la desindianización criolla, ¿no? O sea, todo lo que nos ha traído el eurocentrismo a nuestra cultura nos ha hecho perder en sí la raíz de dónde venimos, ¿no? Al pasar del tiempo hemos tenido que dejar nuestras creencias y costumbres a raíz de esto, ¿no? De ser un país o una cultura invadida por una sociedad acostumbrada a esta, ¿no? Y que ha vivido así de las guerras, y es así como crece, ¿no? Y hasta hoy nosotros vivimos y estudiamos con el concepto del eurocentrismo, ¿no? Eso es todo lo que podemos recabar acerca del capítulo 2. Gracias, magíster.